Ok, hermanos, ahora vamos a estudiar Hebreos capítulo 12 y hemos terminado en la última clase, Hebreos capítulo 11b. Nos tomó 2 clases para estudiar el capítulo 11, tantas cosas maravillosas y ejemplos y pensamientos increíbles en capítulo 11. Y ahora vamos a estudiar capítulo 12. Y dice en capítulo 12, por eso nosotros, y cuando dice por eso, está hablando de todo lo que pasaron los grandes héroes de capítulo 11, desde Abraham hasta Noé y David y todos los héroes, y hasta los macabeos, que eran líderes judíos durante la guerra con Grecia. Y nos habla del sufrimiento que pasaron y cómo ellos no han recibido la gloria de Dios porque tenían que esperar para la llegada de Jesús y de nosotros. Y dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejamos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Entonces, dice aquí que y este párrafo es clásico, ¿no? Porque dice que tenemos alrededor de nosotros tantas personas que nos han demostrado su fe, y la manera que lo habla es como estar en un estadio. Si alguna vez has ido a ver a un partido de fútbol o de un deporte, ¿no? Y cuando toda la gente está gritando y echando porras para atleta, dice, así es para nosotros. Tenemos toda esta gente echándonos porras, ayudándonos y animándonos y mirándonos, y que debemos estar conscientes de eso, que los hermanos del pasado, los hermanos que han sufrido, los hermanos cristianos de los siglos, están echándonos porras, están apoyándonos y animándonos. Y dice, dejamos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Dice que debemos poner a un lado todo lo que nos estorba. Y yo creo que cuando empezamos un año o queremos empezar una nueva rutina, llegar a un nivel más alto espiritualmente, o queremos hacer un cambio grande, es importante pensar en estas cosas. Primeramente, que muchos hermanos nos están mirando y apoyándonos, ¿no? Y eso es importante saber, porque nos ayuda a ser más fuertes, ¿no? Muchas veces un equipo gana, ¿por qué? Porque están recibiendo tanta energía positiva, ¿no? Con todas las porras y el apoyo que tienen, les da más ánimo, les da más confianza, les da más energía. Y así debe ser para nosotros, pero tenemos que estar conscientes de eso, que Dios está mirando, pero también los ángeles y también los hermanos del pasado nos están mirando y nos están apoyando. Y dice, y por eso dejamos a un lado todo lo que nos estorba. No, es una manera de pensar, es una convicción de que es un hábito perfecto, un hábito excelente, cuando tomamos el tiempo para pensar, ¿qué me estorba? ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿O qué es lo que me está bloqueando? Debo pensar en estas cosas y eliminarlos, ¿no? Y pensar, ok, y puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Para muchos hombres luchan con pornografía, entonces una decisión puede ser, no voy a mirar la computadora después de las 10.
y no voy a mirarla cuando estoy solo en la casa. Y eso me proteja, eso me ayuda, es un hábito que me ayuda y estoy tirando algo que me estorba, algo que me tumba, ¿no? Y tirándolo al lado para no ser detenido, para no hacer en ninguna manera algo que me estorba, ¿no? Pues lo voy a quitar. Y dice, y el pecado que no se enreda, ¿no? Que a veces hay hábitos malos que nos llevan al pecado. Y entonces uno debe pensar, ok, ¿cuáles son los hábitos malos que necesito eliminar? Y cuáles son hábitos buenos que o tengo que fortalecerlos o empezarlos, ¿no? Porque me va a ayudar, cuando yo era más joven, para guardar mi pureza, yo hice la decisión de acostarme a las 10. O si mi esposa estuviera conmigo, puedo a las 11, pero no estar solo tarde en la noche, o no comer después de las 7 o después de las 8, para no estar comiendo tarde en la noche. Hábitos buenos, ¿no? Reglas que me ayudan a ser victorioso. Y eso básicamente la actitud aquí. Cuando mi hijo estuvo jugando fútbol, él salía cada día a correr como 1 hora antes de la práctica. Y a veces él llevaba una chaqueta que pesaba mucho y lo llevaba y también los ponían aquí arriba de los pies, y eso lo ayudaba a ser más fuerte y más rápido. Pero cuando era tiempo para el partido, quitaba todas esas cosas, ¿no? Porque no quería nada que lo iba a estorbar, ¿no? O detener. Y así debemos pensar nosotros. ¿Qué me está deteniendo? ¿Qué es lo que nos estorba? ¿O cuáles pecados me están enredando? Y quitarlos. Y dice, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante, ¿no? Así podemos correr más fuertes. La vida cristiana es retante, por supuesto. Es difícil, no es fácil, porque vamos contra la naturaleza, vamos contra el rumbo del mundo, vamos contra lo que es popular, vamos contra lo que todos los seres humanos alrededor quieren hacer. Nosotros no caemos en odio, nosotros perdonamos, nosotros no somos rencorosos, nosotros resolvemos nuestros problemas y buscamos paz y armonía en las relaciones. Nosotros perdonamos a todos, nosotros amamos y queremos, no somos racistas, no dejamos llenar nuestros corazones con odio ni prejuicio. Y entonces, eso no es fácil, es retante. Y por eso no queremos cosas que nos enredan o cosas que nos estorban o cosas que nos quitan la atención o el enfoque en Cristo. No, queremos, eso es lo que significa una vida pura, una vida de pureza. No es solamente de cosas de pornografía, es todo lo que nos detiene, todo lo que nos quita el enfoque en Cristo. Y dice él, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona, ¿no? Que debemos enfocarnos en Cristo y mantener el enfoque en Cristo, porque así podemos ser influenciados, inspirados, podemos recibir la energía y el ánimo para hacer lo bueno, lo correcto y estar con Cristo. Pero Satanás siempre está al lado tratando de quitarnos ese enfoque, tratando de desanimarnos, tratando de empujarnos en el pecado o en cosas que nos estorban. Entonces el enfoque es muy importante. Jesús dijo una vez que los ojos son la lámpara del cuerpo. Es decir, son como las lámparas de un carro, ¿no? Las luces, que donde están las luces, ahí vamos. Entonces, si estamos mirando cosas malas y feas o pensando en cosas malas y feas, ahí vamos. Pero si estamos enfocados en Cristo,
Eso nos va a proteger, eso nos va a cuidar. Y así podemos tener un año increíble, pasa lo que pasa. No dependemos a la economía, no dependemos a lo que la gente piensa de nosotros, no dependemos a nada, sino solamente a Dios. Si estamos enfocados en Cristo. Y dice, de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. No, la palabra perfección en la Biblia es una palabra muy importante. Normalmente cuando nosotros hablamos de perfección, estamos hablando de algo que no tiene ningún error, ¿no? Que todo es correcto, todo es bueno, todo es todo lo que puede ser, ¿no? Y la verdad, ninguno de nosotros, nadie va a ser perfecto, pero de eso no significa la palabra perfecto en la Biblia. En la Biblia, perfección es madurez, es ser desarrollado. Todos fuimos creados en la imagen de Dios y Él está tratando de formar Cristo en cada uno de nosotros. Ser maduro o ser perfecto es dejar Dios hacerte como Cristo, ¿no? Cambiar, transformarte es la palabra. Y dice que Él fue el quien lo perfeccionó, que perfecciona nuestra fe, es decir, que desarrolla nuestra fe, nos ayuda a hacer todo lo que Dios quería que fuéramos nosotros. Y dice, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Es decir, que Jesús es el pionero, ¿no? Es el que hizo el sendero para nosotros seguirlo. Y en una vida de fe, una vida de pureza, una vida de rectitud. Claro, Él sabe que no vamos a ser perfectos todavía, pero en eso podemos estar siempre creciendo y desarrollando nuestra fe y siendo más y más y más. Cada nuevo año el compromiso debe ser, yo quiero ser más como Cristo, yo quiero amar mejor, yo quiero caminar con más fe, yo quiero vivir con misericordia y gracia, yo quiero tener paciencia. Todas esas son cosas del Espíritu Santo, ¿no? Pero son cosas que podemos crecer y podemos desarrollar si nos fijamos en Cristo. Y dice, porque sabía, dice Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. Muchas veces lo importante, especialmente cuando estamos sufriendo, es ver la victoria en el otro lado, porque muchas veces cuando estamos sufriendo, solo podemos ver el sufrimiento. No podemos ver más allá que el sufrimiento. Y por eso hay que poner los ojos en Cristo y ver a dónde Él nos está llevando. Y ver su victoria, ver su poder, ver su amor, ver su gracia, ver la fuerza que Él nos puede dar. Y eso nos da la habilidad de superar los retos, de soportarlos, pero aún más superarlos y vivir una vida victoriosa, vivir una vida buena y llena. Pasa lo que pasa en el mundo, no dependemos al mundo. El versículo 3 dice, por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desaniman. Y dice, Jesús sufrió mucho, pero por el gozo de nosotros, por el amor de nosotros, pudo superarlo todo. Y debemos meditar en eso aún. Muchas veces yo creo que no sabemos cómo meditar. Y es una práctica importante porque así es como comer un bistec rapidito, ¿no? ¿Para qué hacer eso? Debemos, cada vez ponemos un bistec en la boca, mascarlo y saborearlo, ¿no? Y disfrutar de eso.
y saber lo que uno está haciendo y estar consciente de la bendición que es un buen bistec, ¿no? Bueno, en la misma manera, pero mucho más poderoso, cuando leemos de Jesús o cuando pensamos en Jesús, saborear el ejemplo de Jesús, la enseñanza de Jesús, todo lo que Él nos ha estado dando, saborearlo, reflexionar, meditar y dejar y permitir que te cambie, que te transforma el ejemplo de Jesús. Y dice, no se cansen ni se desaniman, ¿no? Porque cuando estamos enfocados en Cristo, no vamos a caer, no, vamos a ser fuertes y vamos a superarlo todo. Cuando Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua, todo iba muy bien, pero luego vino el viento y las olas y él miró, quitó el enfoque de Jesús y miró y se puso enfocado en el viento y en las olas. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse él. Claro, eso es lo que pasa. Yo conozco muchos cristianos que están hundiendo en el agua. ¿Por qué? Porque han perdido su enfoque y no están enfocados en Dios como deben ser. Y dice, pues ustedes aún no han tenido que llegar a hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice, mira, esto es lo que pasa con cristianos muchas veces, que cuando nos hacemos cristianos estamos tan alegres y tan agradecidos por todo lo que hemos recibido de Cristo, de Dios, y muy alegres y felices. Pero después de tiempo se nos olvida esa alegría y confianza. Esa alegría vino porque fuimos perdonados de tantos pecados y que Dios nos dio su gracia y su misericordia. Pero después de tiempo se nos olvida el pecado que cometimos y ya no apreciamos tanto a Cristo, y ya no es tan grande la cosa que Él dio su vida, y se nos olvida todo lo que recibimos en Cristo. Dice, ustedes están sufriendo, dice en la Escritura, no desprecias, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimas cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel quien recibe como hijo. Ahora hay un cambio aquí, otro tema que Él presenta aquí, la disciplina de Dios. Y básicamente cuando sufrimos es una forma de disciplina. Puede ser una disciplina que nosotros causamos, o puede ser una disciplina que el pecado de otros causaron, o puede ser algo que Dios puso encima de nosotros, un sufrimiento de Él. Pero en todos los casos lo debemos mirar como una disciplina, como una prueba de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Pasa lo que pasa, nunca debemos perder la confianza en Dios. Dice, ustedes están sufriendo para su corrección. Okay, en este caso está hablando de que Dios está corrigiéndolos, ¿no? Y te voy a decir que es difícil saber cuando sufrimos si es de Dios, si es de Satanás o si es de nosotros mismos. No es fácil, pero en todos casos debemos tener la actitud correcta, y de eso está hablando Él. Y dice, ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo que su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corrigían durante esta corta vida según lo que más conveniente les parecía, pero Dios los corrige para nuestros verdaderos provechos, para hacernos santos como Él.
Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele, pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Entonces, si aceptamos aún sufrimiento, aún tiempos difíciles, como una oportunidad para crecer y ser más maduro o para ser más como Cristo, entonces eso llega rápido a ser una bendición y nos puede dar más paz y rectitud. Entonces, la manera que uno mira al sufrimiento es muy importante, que lo miramos y entendemos. Es una oportunidad de crecer y ser más como Cristo. Y obviamente este año nos ha dado mucho sufrimiento, económicamente, y lo más peor es perder a alguien que queremos y que amamos. Y aún en eso debemos seguir confiando en Dios y buscar la paz que viene de Él. Y dice, así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansados y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Entonces, el punto es sencillo, ¿no? Que debemos a hacernos fuertes en Cristo. Cualquier persona, puede ser una niña de 12 años o un señor que era luchador 20 años. Cualquier persona puede ser fuerte en el Señor. No requiere educación, no requiere dinero, no requiere mucho talento, ni requiere mucha experiencia. Cualquier persona puede ser fuerte. Dice, mira, dice, renuevan las fuerzas de sus manos cansados. Eso es una decisión, hermanos. Yo quiero retarles todos, especialmente para los que estamos, escuchando esta lección hoy. Es un nuevo año y debe ser un año increíble, un año bueno. Hay que pensar en cuáles van a ser mis metas, qué quiero cambiar, en qué quiero crecer. Sí, hay un dicho, si no apuntas a algo específico, nunca vas a lograr nada específico, ¿no? Que debemos estar pensando en quién quiero ser y cómo quiero ser y en qué cosa quiero crecer y cómo puedo yo ser más transformado en la imagen de Cristo. Tenemos este domingo un servicio especial, 2 horas, donde vamos a enfocar en cómo crecer espiritualmente. Hay que tomar ventaja de eso. Y cualquier oportunidad que Dios te está dando. Dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que nadie le falta de la gracia de Dios. Procuren que a nadie le falta la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes se entrega a la prostitución, ni desprecie a lo sagrado, pues esto hizo Esaú, porque por una sola comida vendió su derecho de hijo mayor. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Básicamente él dice, mira, sean fuertes, tengan la meta de ser discípulos fuertes y que no pierdan lo que han logrado, que no pierdan las bendiciones de Dios, y que no sean como Esaú, quien por una cena, por una comida, dio su herencia y perdió toda su herencia. ¿Para qué? Porque tenía hambre, ¿no? Y uno puede decir, bueno, eso es muy estúpido, pero yo veo que el ser humano es capaz de ser bastante estúpido, ser estupideces, tonterías, cosas que no tienen razón, pero es nuestra naturaleza pecaminosa de hacer tonterías.
Y él dijo, y él está animándonos a ser inteligentes, a pensarlo bien. ¿Qué necesito hacer para ser un hombre o una mujer fuerte? ¿Y qué necesito evitar o quitar de mi vida para tener una vida exitosa? Y no caer en la tontería de vender mi herencia en Cristo para un pecado o para un placer o un capricho, ¿no? Y dice, ustedes no se acercaron como los israelitas a algo que no se podía tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tinieblas y tempestad. Ni oyeron el sonido de la trompeta de la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar el mandato que decía, al que ponga el pie en el monte, hay que matarlo a pedradas o con lanza, aunque sea un animal. Tan espantoso era lo que se veía que el mismo Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios viviente, la Jerusalén celestial, y muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios, y la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, él está animándonos aquí a entender que nosotros hemos recibido algo mucho mejor que el pasado y que los judíos del pasado. Recuerda, esta carta fue escrita primeramente para los judíos cristianos que querían regresar al judaísmo. Y él está recordándonos de las muchas bendiciones que tenemos en Cristo y no caer en la tontería de perder todo eso. Entonces dice, por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, pues los que rechazaron a Dios cuando Él los llamó a la atención aquí en la tierra no escaparon, y muchos menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez, se entiende que se quitaron las cosas creadas, lo que puede ser movido. El reino de Dios, el reino que Dios nos da, no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que nos agradan. Que nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Y terminando, básicamente fortaleciendo la convicción de ser fiel hasta el fin, de no caer en el pecado, de apreciar y respetar al Dios de la montaña, al Dios que es todopoderoso y que nos ama. Y no queremos caer en ser enemigos de Dios en ninguna manera, sino ser cristianos fuertes, hermanos animados, y aún pensando en cómo yo puedo crecer. Entonces los quiero dejar con este reto. Ahí terminamos capítulo 12, que tomar tiempo para meditar, primeramente enfocado en Cristo, y luego pensar en qué manera yo debo crecer, qué está llamándome Dios a cambiar o a crecer o a hacerlo más. Me está hablando, Dios siempre está hablándonos a través de las Escrituras, a través de los hermanos, pero siempre nos está llamando y a través de la oración. Entonces, hermanos, ahí paramos y podemos pensar bien en la pregunta, ¿cómo yo puedo crecer este año? ¿A qué nivel puedo llegar en Cristo, en su imagen? Porque Dios me hizo para transformarme en la imagen de Cristo. Que Dios los bendiga. Buen camino.
Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.